Ahora, algo importante también que ayuda a delimitar una problemática, incluso a elegirla, es platicar con los involucrados. Si yo estoy pensando que a los papás se les dificulta el trabajo a distancia en estos programas de escuelas de aprende en casa o algunos, platica con los papás, platica con los niños, platica con maestros de preescolar y te darán una idea más clara de esta prueba. Preguntémonos siempre quiénes son los involucrados y a partir de ello ubiquemos cómo, cómo piensan, qué opinan, cómo actúan, cómo visualizan, identifican ellos esta problemática. Hasta aquí tenemos algo que se denomina objeto de estudio. Una vez que ya tengo muy claro, por ejemplo, es que hábitos de lectura de los estudiantes de secundaria. Ahí está, ese es mi objeto de estudio, mi problemática. Y eso lo voy a convertir a un elemento que voy a posteriormente hacer todo el desarrollo de la investigación. Aquí, una vez que ya tengo esto, empiezo a leer, ubico dos cosas esenciales. Por un lado, en la revisión de la literatura veo qué es lo que se está haciendo. Entonces puedo encontrar estudios latinoamericanos, europeos, mexicanos que nos digan sobre nuestro tema y voy a encontrar qué se hace, qué se ha hecho, qué se ha investigado, qué han encontrado. Pero lo más importante es centrarnos en lo que falta, es decir, los vacíos del conocimiento. Ya ubiqué qué hay, entonces estoy viendo que los hábitos de estudio en secundaria, en este caso de los adolescentes, distintos estudios a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en español o en inglés, me dicen que se contempla la parte de la organización de los tiempos, lo que tiene que ver con un espacio concreto y con las cuestiones que ya tienen que ver más con la psicología del aprendizaje del chico y las medidas y acciones de los profesores. Entonces, estos cuatro elementos, ahí habrá como mucha información o poca al respecto. Entonces, si ya se han investigado muchísimo esto, hay que preguntarse qué es lo que no se ha abordado. ¿Qué falta por trabajar en ese sentido? Ahí es donde hay nuestra problemática, en esos vacíos. Estudiar una temática muy, muy repasada, pues bueno, nos va a llevar a las mismas conclusiones. Entonces ahí es donde se valora y determina este proceso. Ya que tenemos esto, es momento de hacer lo que llamamos el planteamiento del problema, formulación del problema. Aquí lo podemos describir, es decir, ahora, este problema, por ejemplo, esto que le señalaba de los hábitos de estudio de los adolescentes, hay que aterrizarlo en un contexto. Entonces, voy a ubicarlo en la telesecundaria Benito Juárez, que está ubicado aquí en el centro de la ciudad de Veracruz, en zona norte, en una comunidad, en un municipio. Entonces, ya ahí cobra sentido como una problemática propia de un grupo, de un contexto geográfico y un grupo específico con los que ya platiqué y ya identifiqué y ya observé. Aquí es muy importante contar con elementos empíricos de que ya me acerqué, ya observé. Y bueno, muchos empiezan a investigar a partir de el problema que ubican en un lugar de trabajo o que alguien les comenta, les platica algo. También se puede llegar al problema a partir primero de lo teórico y luego en lo empírico. Aquí hay que hacer el planteamiento de la problemática. Básicamente, primero de elegir cuál es la pregunta de investigación. En este caso buscamos una pregunta general que englobe todo lo que deseo ubicar y varias específicas cuyo complemento van a permitir llegar a contestar esa gran pregunta de carácter general. Junto con esto vienen los objetivos de investigación, uno general y varios específicos. En sentido estricto, es una pregunta general y un objetivo general que guardan estrecha relación en su estructura y alcance de investigación como en su redacción. Luego la pregunta específica 1 con el objetivo 1, pregunta específica 2, 3, 4 y así nos vamos. Se recomienda entre 3 y 5 preguntas y objetivos. Algunas problemáticas tienen menos, algunas problemáticas tienen más, pero creo que también es importante considerar que estas preguntas de investigación serán respondidas en la conclusión del trabajo de investigación y de la tesis, dependiendo de lo que sea.
Y el objetivo, cada uno de estos se tendrá que señalar cuál fue el nivel de logro de cada uno de estos objetivos. Entonces, sí, poner muchos objetivos, muchas preguntas, de repente nos puede resultar complicado porque al momento de reportar lo sucedido, pues bueno, tendremos que manejar muchísimos datos con mayor profundidad también. Derivado de la pregunta general, se generan los supuestos preliminares. Le llamamos supuestos preliminares para no entrar todavía en detalle porque no tenemos bien definida la metodología. Si va a ser cuantitativo, pues se llamará hipótesis. Si es cualitativo, pues serán supuestos hipotéticos. Y en función de esto, dependiendo del enfoque cuanti, quali o mixto que se determine, pueden trabajarse como las variables y la hipótesis de trabajo, hipótesis 1, hipótesis nula, la hipótesis 0, o la hipótesis alterna, hipótesis estadística, o supuestos con ciertas unidades de análisis de carácter cualitativo. Hasta aquí vámonos con la pregunta, objetivos y los supuestos preliminares. Posteriormente identificamos las teorías que lo van a abordar. Importantísimo bosquejar desde qué perspectiva. Por ejemplo, esto pues, puedo proponer en cuanto a los hábitos de estudio, quizá mis objetivos apunten hacia diseñar alguna guía, recomendaciones, estrategias, implementar un programa de desarrollo de hábitos de estudio que comprenda diagnosticar a los chicos, desarrollar una intervención, un curso, taller, algo y luego evaluarlo, saber qué tanto, o solamente aplicar una encuesta para ver cuáles son los hábitos de estudio, o quizá ya compararlos a partir de lo que la literatura ya señala para contrastar teoría y la parte empírica, o diseñar quizá alguna situación de autogestión del tiempo, etcétera, ¿no? Noten cuáles son las diversas posibilidades y que tienen que estar planteadas en los objetivos o preguntas. Entonces, en función de esto mismo, vamos trabajando a partir de eso. Cuando ya determinamos la metodología, ya definimos primero el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, y junto con este enfoque de investigación va de la mano los paradigmas. Hay un texto de John Criswell que les comparto en un enlace que nos ayuda enormemente a plantear el paradigma, que pueden ser 4 dependiendo de el enfoque que planteamos, pospositivista, constructivista, crítico o pragmático, vinculado al enfoque de investigación. Asimismo, tenemos que definir el diseño, si va a ser una parte cuantitativa, entonces los diseños son experimental, no experimental, en medio tenemos los cuasi experimentales, ¿sí? Los preexperimentales. Si es cualitativo, tenemos, por ejemplo, teoría fundamentada, fenomenológico, etnográfico, narrativo u otros. El alcance determina qué tanto voy a abordar en profundidad nuestra investigación y se vincula mucho a lo que decimos en los objetivos. En términos generales, los alcances pueden ser exploratorio, primer acercamiento, descriptivo, presentar un panorama general de la idea, correlacional, que busca una conexión o establecer relaciones entre un factor u otro variable, y explicativos, donde ya se indagan causa-efecto, incluso si llegan a proponer algunas situaciones, planteamientos que ayudan a resolver la problemática. El escenario vinculado a cuál es el contexto del lugar, la población y muestra, cuántos son, cómo se eligieron, qué características tienen y lo que se denomina criterios de inclusión, exclusión y eliminación. A este grupo de personas que quedan de mi muestra, pues le voy a aplicar ciertos instrumentos y técnicas de recolección de información acorde a lo que tiene que ver con mi enfoque cuantitativo. Hay instrumentos que ya existen a partir de las investigaciones y que podemos utilizarlo, pues que ya tienen un elemento clave que se llama confiabilidad y validez. Ya fueron sometidos a estos criterios y ya los puedo utilizar. O puedo elaborar los propios, sometiendo estos al diseño, validez, confiabilidad, piloteo, en una muestra pequeña, representativa, similar a esto, y ya después de este procedimiento, ya aplicarlo a la población de estudio. Junto con esto, en la metodología debo decir qué datos voy a obtener, cómo los voy a procesar, cómo voy a analizarlos, con miras a recopilarlos
trabajar quizá con algún software estadístico o de análisis cualitativo que me permita realizar este análisis, esta correlación y que me lleve a presentar un informe, un producto que puede ser una tesis como documento recepcional de licenciatura, maestría o doctorado, una investigación, o un reporte de información. A veces se hace todo este estudio para hacer un artículo, un capítulo de libro, una ponencia. Entonces pueden ser alguno de estos dos grandes elementos. Entonces pueden ser la tesis o alguna ponencia, capítulos, artículos, libros. Incluso de las mismas investigaciones luego solo buscan aplicar algún manual, guía, documento, taller, programa, etc. ¿Sí? Y es muy, muy válido. De modo que tenemos todo como eje medular, el objeto de estudio, o sea, ¿qué voy a investigar? Las capas que lo van conformando, reviso la literatura, hago lo que se llama estado del arte, que básicamente es plantear un panorama de los quienes están investigando esta problemática que estoy abordando, qué han encontrado, de dónde es, cuándo lo hicieron y a qué conclusiones han llegado. Con estos elementos de la revisión de literatura y estado del arte, ya estoy en condiciones de plantear el problema. Pregunta general y específica, objetivo general y específico, y los supuestos preliminares vinculados a la pregunta general, es decir, la respuesta tentativa a la pregunta general de investigación es lo que denominamos como supuestos preliminares. En su estructura están las variables, causa-efecto, variable independiente, efecto variable dependiente. Y con esta base genero el diseño metodológico para ir planteando lo que se conoce como informe de investigación.